Bienvenidos nuevamente a su podcast La Revolución de los Libros. Vamos a continuar la lectura del libro Cinco Esquinas del escritor peruano ganador del Premio Nobel de la Literatura, Mario Vargas Llosa. Capítulo 12. Comedor popular. Juan Peineta comenzó la mañana, como casi todos los días, escribiendo con lápiz y su mano temblorosa una cartita contra Rolando Garro. La dirigió al diario El Comercio. Protestaba en ella porque el decano de la prensa nacional no le había publicado sus 3 misivas anteriores contra ese forajido, enemigo del arte y de los espectáculos de calidad que es el señor Rolando Garro, quien seguía haciendo de las suyas en sus pasquines y programas calumniadores, destruyendo prestigios y atentando contra todo lo que es decente, creativo, talentoso en el medio artístico nacional, del que él no es más que una pestilencia execrencia. La firmó y guardó en un sobre al que pegó una estampilla y se la metió en el bolsillo para echarla en el primer buzón que encontrase en el camino. Ojalá no se olvidara, porque a veces le ocurría y alguna de sus cartas vegetaban muchos días en sus bolsillos sin que se acordara de despacharlas. Iba 3 o 4 veces por semana a almorzar al comedor popular que las carmelitas del Kansas tenían en su monasterio de Nuestra Señora del Carmen, en la cuadra octava del Jirón Junín, en Carmen Alto. La comida no era sustanciosa, pero tenía la ventaja de ser gratuita. Había que hacer una larga cola entre nubes de pobres. Mejor llegar temprano, pues la entrada era limitada, no más de 50 en cada turno, y muchas personas se quedaban sin entrar. Por eso Juan salía con bastante tiempo del Hotel Mogollón. No era una larguísima caminata desde allí hasta los barrios altos. Subía por toda la avenida Bancay y, contorneando la Plaza de la Inquisición y el Congreso de la República, remontaba el Jirón Junín hasta cerca de Cinco Esquinas. Pero sí lo era para él porque, con sus bares y sus distracciones, debía andar muy despacito. Le tomaba cerca de 1 hora y tenía que hacer por lo menos un par de pascanitas en todo el trayecto. Serafín no le acompañaba en esos recorridos. Salía junto a él del Hotel Mogollón, pero cuando advertía que Juan tomaba el rumbo de los barrios altos, se desvanecía silenciosamente. ¿Por qué temía tanto a esa zona tan empobrecida del centro de Lima? Tal vez porque, con esa inteligencia natural de los gatos, el amigo de Juan Peineta había llegado a la conclusión de que era un barrio peligroso, donde podía ser secuestrado y convertido en guiso o seco de gato, y devorado como un manjar por los comedores de felinos en el barrio, que deberían ser numerosos. Comerse un animalito tan próximo, tan doméstico, a Juan Peineta le parecía una forma de canibalismo, poco menos que comerse a un ser humano. Llegó temprano al monasterio de las Descalzas, pero aún así ya había una buena cola de pobres, mendigos y vagos, gente sin trabajo, viejitos y viejitas que parecían recién llegados a Limas de remotas comunidades de la sierra. Se lo reconocía porque solían mirarlo todo alelados, como si hubieran perdido el rumbo y temieran no recobrarlo nunca más. Luego de estar en la cola una media hora, Juan vio que abrían los portones del comedor popular y comenzaban a entrar los del primer turno. Desde la entrada, divisó moviéndose entre las mesas la abultada y amorfa silueta de su amiga Cresilda. La saludó con la mano, pero ella no lo vio. La conocía desde hacía muchos años, cuando ella tenía una academia de bailes tropicales en el barrio de Magdalena Vieja. Pero se habían hecho amigos solo aquí, en el comedor popular, donde las hermanas carmelitas daban almuerzos gratuitos desde tiempos inmemoriales. El menú era casi siempre el mismo, servido en platos de hojalata viejos y abollados, sopita de fideos, guisos de verdura con arroz y de postre una compota de manzana o de limón. Los platos estaban ya en las mesas cuando llegaban. Les servían la comida con unos grandes cucharones, unas empleadas con guardapolvos y pañuelos en la cabeza, pero al terminar de comer eran los propios pobres los que tenían que llevar los platos a un lavadero donde las mismas muchachas que les habían servido de las pailas los recibían y los lavaban. Todo eso lo dirigía Cresilda, con una mano blanda pero enérgica. Por eso estaba siempre moviéndose de un lado a otro con agilidad, pese a su gordura de enormes pechos, piernas musculosas y nalgas bailoteantes. Esta vez fue ella la que lo descubrió, sentado junto a una pareja de ayacuchanos que hablaban en quechua. Vino a saludarlo y a decirle que no se fuera inmediatamente después de comer, que se quedara a tomar con ella un matecito, así platicarían un poco. Juan Peineta había llegado a tomarle aprecio a Cresilda, y pensaba que ella también a él, sobre todo al descubrir que había estado muchos años metida en el mundo de la farándula y que, al igual que él, su carrera de bailarina había terminado por culpa de aquel demonio en pantalones que era el satancito ese de Rolando Garro. Le daba pena la historia de Cresilda porque, como él, estaba sola en el mundo. Había tenido un hijo, pero le había abandonado hacía años y ya no tenía contacto alguno con él. Al parecer el muchacho se fue a buscar la vida en la selva, lo que a Cresilda le daba mala espina. Pensaba que a lo mejor andaba metido en algo malo, acaso contrabando o algo peor, el tráfico de drogas. Por otro lado, le daba pena también lo deformada que le había quedado la cara después de hacerse esa operación para que le sacaran las arrugas. Ella le había contado la historia, y de verdad era tristísima.
Una amiga se había jalado la cara con ese cirujano, un tal Pichín Rebolledo, y la había rejuvenecido un poco. Cresilda se animó a imitarla, incluso hizo un préstamo en un banco para pagar por adelantado como él exigía, y fíjense cómo la dejó, hinchada y deformada al extremo de que apenas podía cerrar los ojos, pues los párpados se le habían encogido. Todo su rostro, hasta el comienzo del pescuezo, había perdido color y adquirido una tonalidad cerúlea, como la de un tuberculoso o un cadáver. Ese cirujano y Rolando Garro son la tragedia de mi vida, solía decir con picardía, y a ninguno de ellos me lo tiré. No era una amargada ni una resentida. Todo lo contrario, mantenía un espíritu animoso y sabía capear la adversidad sin perder el humor grueso y vulgarote. Era una de las cosas de ella que más le gustaba a Juan Peineta. Cresilda sabía poner buena cara a mal tiempo y desafiar el infortunio con sus sabrosas carcajadas. Terminando el primer turno del almuerzo, Cresilda vino a buscar a Juan y lo llevó con ella al pequeño locutorio desde el cual se podía observar todo lo que ocurría en el local. Se sentaron a tomar 2 tazas de té que ella ya tenía preparadas y mientras conversaban, Cresilda iba echando ojeadas al vasto comedor a ver si todo marchaba en regla y nada ni nadie reclamaba su presencia. ¿Y qué pasaría si las madrecitas descubrieran que fuiste una bailarina de music hall y farandulera en Cresilda? No pasaría nada. Las monjitas descalzas son muy buena gente, repuso ella. Saben que todo eso es pasado y pisado, que ahora llevo mi vejez portándome como una santa. Vengo a misa y comulgo todos los domingos. ¿No ves cómo ando vestida? ¿No parezco una monja yo también? Lo parecía. Llevaba una túnica de tela basta que le cubría de los hombros hasta los pies embutidos en chancletas. En el menú debían poner carne alguna vez, Cresilda, dijo Juan, saboreando su azucarado té. Ese revuelo de verduras ya me lo tengo aprendido de sobra, y eso que mi memoria anda fatal. Cada día me olvido más de las cosas. Si supieras que es un milagro seguir produciendo este almuerzo, Juanito, encogió ella los hombros. Un verdadero milagro. Los donativos ralean cada día más, y con el cuento de la crisis hasta las pobres monjitas se quedan medio muertas de hambre con lo poco que comen. No me extrañaría que este comedor lo cerraran en cualquier momento. ¿Y qué pasaría contigo entonces, Cresilda? Tendré que dedicarme a pedir limosna, pues, Juanito, porque dudo mucho que vuelva a encontrar otro trabajo. Ya pasó el tiempo para poder dedicarme a la mala vida. Bueno, una posibilidad es que se cases conmigo y te vengas a vivir al Hotel Mogollón. Creo que prefiero la mendicidad a esa propuesta de matrimonio, se rió Cresilda, haciendo contra con su mano. ¿Tú crees que cabríamos los 3 en esa cuevita en la que vives? ¿Los 3? Se sorprendió Juan. Con tu gato, le recordó a ella. No me digas que te has olvidado también de él. Se llama Serafín, ¿no? Sí, Serafín. ¿Sabes por qué creo que no me acompaña cuando vengo aquí? Tiene miedo que los vagos del barrio lo secuestren para prepararse con él un seco de gato. Dicen que, bien hecho, es sabroso, reconoció Cresilda. Pero digan lo que digan, yo no me comería un gato ni muerta. Oye, Juan, cambiando de tema, ¿has visto el último número de Destapes? Como te imaginarás, yo no he comprado ni compraré nunca una revista del señor Rolando Garro, Cresilda. Yo tampoco, compadre, replicó ella riéndose y haciendo contra otra vez con su mano derecha. Pero la leo a veces cuando me la encuentro colgada en los kioscos de revistas. ¿No has visto entonces el último escándalo que ha destapado? ¿Las fotos de ese millonario en esa orgía terrible en Chosica? Yo nunca creí que llegaran a publicar semejantes fotos. Hasta se lo ve haciéndose el 69 con una fulana. ¿El 69? Suspiró Juan Peineta. ¿Sabes que nunca llegué a hacer eso con mi Atanasia, Cresilda? Al menos no recuerdo que lo hiciéramos. Éramos un poco puritanos los dos, creo. Poco huevones, dirás más bien, Juanito, se rió Cresilda. No sabes lo que se perdieron. Sí, tal vez tengas razón. ¿Y quién es ese millonario de las fotos? ¿Uno de acá? ¿Uno criollo? Ella asintió. Sí, se llama Enrique Cárdenas y es un minero y ricachón parece. Unas fotos que echan para atrás, Juanito. Yo creo que esta vez el enano cabrón de Garrido ha ido demasiado lejos y puede que ahora le hagan pagar cara a todas sus maldades. Dios te oiga, Cresilda, suspiró Juan Peineta. Ojalá ese minero contrate un sicario para que se lo cargue. Dice que hay sicarios colombianos muy baratos, que han venido a trabajar el Perú porque allá en Colombia les falta trabajo, y parece que se cargan a cualquiera por 2.000 o 3.000 soles nada más. Yo preferiría que lo metieran a la cana, Juanito. ¿Qué ganamos con que se muera? Preferible que sufra, que pague con años de cárcel todo el mal que ha hecho. La muerte no es suficiente para tipos como él. En cambio, pudrirse años de años en una celda, sí. Ese sí es un verdadero castigo. Sí, que lo torturen, se rió Juan Peineta, que le arranquen las uñas, los ojos, que le pongan a cocinarse a fuego lento, como lo hacían los inquisidores con los sacrílegos. Estuvieron riéndose, imaginando maldades para Rolando Garro, el responsable de sus respectivas desgracias, hasta que terminó el segundo turno del almuerzo. Cresilda tuvo que ir a ocuparse del lavado de los cubiertos y la limpieza del local. Juan Peineta se despidió de ella y pensó en su regreso al Hotel Mogollón.
y pensó que en su regreso al Hotel Mogollón buscaría un kiosco donde estuvieron riéndose, imaginando maldades para Rolando Garro, el responsable de sus respectivas desgracias, hasta que Estuvieron riéndose, imaginando maldades para Rolando Garro, el responsable de sus respectivas desgracias, hasta que terminó el segundo turno del almuerzo. Cresilda tuvo que ir a ocuparse del lavado de los cubiertos y la limpieza del local. Juan Peineta se despidió de ella y pensó que en su regreso al Hotel Mogollón buscaría un kiosco donde estuvieran exhibiendo destapes. Le provocaba ver calato a ese millonario haciendo el famoso 69, que él y Atanasia, de puros santurrones, nunca practicaron. O sí lo habían hecho. No lo recordaba, pero sí, en cambio, que Atanasia se negó a esa corneta de la que hablaban tanto los hombres. Él había tímidamente intentado que su esposa se la hiciera, pero ella, tan púdica, creía recordar, se negaba, alegando que el confesor le había dicho que hacer esas porquerías, aunque fuera entre esposos, era pecado mortal. Y él, que la quería tanto, ¿se había resignado? No estaba muy seguro. Le vino una risita. Te morirías sin saber cómo es eso del 69 y la mineta Juanito. Bah, ¿acaso no habían sido tan felices él y Atanasia sin experimentar esas extravagancias? Encontró en efecto el kiosco donde exhibían destapes y tardó en poder acercarse al número de la revista colgado con un par de ganchos del techo del kiosco de periódicos. Habían expuestas 2 páginas del semanario, la portada y la doble página central. En torno a él se aglomeraba un puñado de gente que contemplaba las escandalosas fotografías, algunos empinados, tratando de leer las leyendas y la información que ilustraba las fotos. Juan Peineta reconoció la cara de ese gran señor que parecía aquí calato en todas las poses imaginables. ¡Y qué bien acompañado estaba! No llegó a localizar la foto del 69. Debía estar en alguna de las páginas interiores. ¡Qué lástima! Juan Peineta se dijo que tendría que confesarse al haber pasado tanto rato viendo semejantes cochinadas. Reflexionó, asombrado, que Cresilda probablemente tenía razón. Esta vez Rolando Garro había ido demasiado lejos. Este era un tipo importante, uno de los ricachos del Perú. Sacarlo así, en esas poses, con esas hembras, demasiado. Garro las pagaría. Esta vez no se saldría tan fácilmente con la suya como tantas otras veces en el pasado. Y empezó inmediatamente a urdir de memoria la carta que escribiría apenas llegara al Hotel Mogollón. Retomó su camino, siempre pasito a pasito, sin poder apartar de su cabeza las imágenes de destapes. O sea que esas cosas no solo se soñaban, también se viven en la realidad. Bueno, los ricachos, no los pobres. A él nunca le dio por esos exotismos. ¿O sí? ¿Alguna noche que tomó copas? No estaba seguro tampoco de eso. Los olvidos le creaban problemas a la hora de confesarse. El cura se exasperaba. ¿Ya no te acuerdas ni siquiera de tus pecados? ¿Has venido aquí para burlarte de mí? Tal vez no intentó esas cosas porque fue muy feliz haciendo el amor de la manera normalita nomás con la pobre Atanasia. Recordó cómo su esposa temblaba todita cuando hacían el amor y se le humedecieron los ojos. Cuando estaba solo a 3 cuadras del Hotel Mogollón, comprobó que silenciosamente Serafín había reaparecido y caminaba pegadito a sus pies. «Hola, compañero», le dijo alegrándose de verlo. «O sea que hoy por lo menos te libraste de que te secuestraran y te zambulleran en una olla para hacer contigo un seco de gato. No te preocupes, mientras estés conmigo nadie te va a tocar un pelo, Serafín. Ahora, en el hotel, te daré un poquito de la leche que me estaba guardando en la botella. Ojalá que no se haya cortado nomás». En su cuarto del Hotel Mogollón, tajando primero su lapicito, escribió una carta al señor Rolando Garro, director de Destapes. Le reprochaba haber transgredido la privacidad de ese minero degenerado que practicaba depravaciones sexuales con prostitutas y haber ofendido el honor y la moral de sus lectores publicando esas inmundicias obscenas que si caían en manos de niños y menores podrían escandalizarlos y pervertirlos. Sin duda existían leyes que habían sido violentadas por esas fotos escandalosas y esperaba que el fiscal de la nación tomara cartas en el asunto y procediera a cerrar la revista de marras y a multar y enjuiciar a su retorcido director. Releyó la cartita, la firmó y satisfecho consigo mismo se dispuso a dormir. Mañana temprano, si se acordaba, la despacharía.